estadística y los pases dados y cómo Bulgaria tocó la pelota y la defensa y cuánta cuestión más. Bueno, vamos a escuchar a Ernesto Cambursano, que nos viene a ver desde Argentina, porque es el fundador de Data Factory, la empresa líder hoy día en estadística de deportes en Latinoamérica, y nos va a contar de su historia. Un aplauso para él, por favor. Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Está bien? Ahí aturdió un poquito, pero se escucha bien. Bien, me arruinó el comienzo de la charla, pero bueno. A ver, estamos en Antofagasta. ¿Quiénes son hinchas de deportes en Antofagasta? ¿Quién silbó? Que levante la mano que silbó. Bien, de Colo Colo, de la U, acá la U, mirá. Y de... ¿ya? ¿Cómo? ¿Cuánto? Por eso. Pero ese... porque son dos clubes de Antofagasta. No, por eso dije, fue el primero que pregunté. ¿Y de la Católica? Bien, bien. Bueno, mucha diferencia de equipos. ¿Por qué no se ve? Ya que creo que está el segundo monitor. A ver cómo es. Bueno, necesito la presentación, pero igual vamos a arrancar. ¿Alguno escuchó hablar de Data Factory? ¿Alguno había escuchado el nombre de la empresa? Bueno, como dice el personaje de Los Simpsons, aunque no conozcan nuestra empresa, han consumido nuestros productos, porque seguramente han visto contenido de estadísticas deportivas en el sitio del CDF, o en el sitio de La Tercera, o en algunos de los sitios regionales de Soy Chile. Toda la información que podrían ver ahí, de tablas de posiciones, tablas de goleadores. Perdón, acá que... ¿Sí? No, la presentación no es esa, sino el precio. Perdón, pero hasta que no sale al aire no se ven los errores. Y esto, evidentemente ahí, sí, ahí estamos. A ver. Perfecto. Bueno, cierren los ojos para que no vean toda esta parte, que no tendré que haber visto. Lo tienen abierto. Bueno, acá tienen mi nombre, mi email. Básicamente, Data Factory hace esto. Somos una empresa que hoy tenemos más de 300 clientes en 21 países distintos. ¿Pasó algo raro? Sí, no, yo estoy acá. No, pensé que había hecho... Muchas gracias. Perdonen de nuevo el inconveniente. Más de 300 clientes en 22 países distintos y el contenido que reciben esos clientes, nosotros producimos varias divisiones del fútbol chileno, fútbol mexicano, fútbol de Estonia. No sé cómo empezamos a hacer Estonia, pero alguna vez alguien mandó un mail y empezó a comprar nuestro contenido de Estonia, pues nos pidió que cubramos contenido de Estonia. ¿Y cómo se imaginan? Digo, nosotros arrancamos en el año 2002. En el 2004 reorientamos el negocio, esto de ser Data Factory nos enfocó específicamente en fútbol y hoy somos una empresa en realidad que se dedica a contenido estadístico deportivo. Pero a ver, se ven frente a la necesidad de resolver que una empresa como ESPN, nosotros hacíamos estadísticas del fútbol argentino, miramos los partidos por televisión, lo escuchábamos por radio, lo cargábamos en un sistema que habíamos armado y de repente aparece ESPN y nos dice quiero el fútbol de Bolivia en vivo, de Ecuador en vivo, de Paraguay en vivo. ¿Cómo resolverían algo como eso?
Yo no tenía gente en Paraguay, no tenía plata para tomar un avión a Paraguay, ni a Bolivia, ni a Ecuador, o sea, en muchos países, a uno o dos podía haber ido. Lo que hicimos fue entrar a blogs de fútbol de clubes como Antofagasta, como Colo Colo, pero en cada país, y poníamos un avisito. Alguien quiere trabajar en su casa mirando el partido de fútbol y cargando las estadísticas para una empresa que va a hacer el contenido para ESPN, y ahí teníamos la respuesta, digamos, ahí apareció un montón de gente. Un montón de gente en un negocio, la verdad, bastante fácil. Julián hablaba hace un rato de que los emprendimientos necesitan pasión, que es clave la pasión para emprender. Y creo que, y ahí es lo que me arruinaste al principio de la charla, creo que es muy fácil, justo haciendo contenido deportivo, haciendo contenido de fútbol, mezclar la pasión y el trabajo. La gente que trabaja en Data Factory es gente, algunos de ustedes supongo que les pasa, que su mujer les dice, levantate, no estés todo el fin de semana mirando fútbol. Bueno, acá, hey, estoy trabajando, no me molestes. No podés decirme nada. Computadora, televisor, 8 horas por día del fin de semana, mirando partidos y cargando la información. Nos resulta fácil unir la pasión y el trabajo en algo como el fútbol. Pero me parece que es algo que se puede también trasladar a un montón de cosas. Y es la pasión por el resultado que queremos lograr. Y lo de la pasión es muy clave y se engancha con una de las cosas del final de Julián, porque no hay manera de pensar en un emprendimiento pensando en que me voy a hacer millonario. Si esa es la motivación, no sirve para nada. Tienen que tener ganas de hacer lo que quieren hacer y tienen que entender lo que quieren hacer. Y ese entender es, bueno, ¿quién tiene el problema que yo voy a resolver y cómo voy a resolvérselo? Y tengo que tener muchas ganas de que esa persona a la que le agrego valor le guste lo que hago. Y les diría que lo fundamental es sentir orgullo en el gusto de esa persona y no en cuanto facturé a fin de mes. Digo, nunca pasa por ahí, no va por ahí. Acá hay como un ejemplito simple de lo que hacemos para que vean, si ven a su pareja, no voy a decir el marido porque hay mujeres fanáticas del fútbol y de todos los deportes afortunadamente, pero si tienen algo como esto en el monitor quiere decir que están trabajando en serio para nosotros. Si no es la competencia o es mentira, no les crean, en ninguno de los dos casos. Hay personas mirando los partidos en su casa, ven esta pantallita, seleccionan el jugador, no se ve muy bien. Luego de seleccionar el jugador, seleccionan en qué parte de la cancha está pasando lo que está pasando. Nosotros cada partido de primera división de Chile lo cubrimos con 3 personas. Una trabaja con los pases y robos de balón de un equipo, otra con los del otro, y una tercera trabaja con los datos más duros, tiros al arco, faltas, goles, cambios, tarjetas, etc. Y cada uno de esos datos que se cargan usando una muy sofisticada tecnología que se llama ojímetro, que es mirar y calcular más o menos en qué lugar de la cancha fue, y ponerlas por ordenadas. ¿Sí? El ojímetro es un invento mundial, no lo inventamos en Argentina, pero sí es la forma en que más o menos ustedes van a ver la estadística en general en los partidos de torneos latinoamericanos. En Europa, en algunos torneos de muchos recursos, se usa electrónica, pero de todas maneras el ojímetro es irreemplazable y lo defendemos a muerte. Y el último dato que se carga, también usando con mucha precisión el ojímetro mirando el arco, es por qué lugar del arco entró la pelota. Esta información queda acumulada, queda guardada y se genera información que se comparte de distintas maneras. Por ejemplo, acá tenemos toda la información cargada de Deportes Antofagasta y tenemos partidos cargados, no soy yo, no se ve bien, desde el 2006, y tenemos cerca de 530 partidos o algo por el estilo. La información que vamos generando se cruza, se disfruta, se mezcla de distintas maneras para poder simplemente de cada partido ver goles y demás y calcular una tabla de posiciones, o de manera más sofisticada, por ejemplo, qué jugador es el más efectivo, porque de los pases que da, más pases, mejor relación de pases correctos o incorrectos, o en otro cruce, dentro de un equipo, cuáles son las sociedades que mejor funcionan. Por ejemplo, cuando un jugador le da un pase a otro jugador, si es más probable que eso termine un gol que si este jugador le da el pase a otro distinto.
¿sí? Hay distintos niveles de análisis que se pueden hacer con algo tan simple como ir tomando datos básicos que a ninguno de ustedes les costaría entender qué datos son, ¿sí? Los pases correctos, pase incorrecto, robo de balón, tiro al arco, córner, lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso permite acumular un volumen de datos que nos acercan a conceptos que quizás con otros temas son súper lejanos, pero no sé si escucharon hablar de cosas como Real Data o Big Data o cosas que hoy hablan de cómo trabajar con grandes volúmenes de datos. Seguramente habrán visto alguna vez un mapa de calor de un partido, que es por donde se movió un jugador. Esos mapas de calor son un ejemplo de Big Data. Es como construyo algo distinto a la fuente original de datos por cómo ese volumen de datos se comporta o qué características tiene. Y esto seguramente alguno de ustedes lo vio. Esto era un programa donde durante la Copa América 2015, donde había un señor que era el rey del dato, que contaba en TVN datos de cómo fue dándose la Copa y de cómo Chile llegó al final de la Copa. Y este señor era el rey del dato, que salía al aire por TVN. Los datos que usaban eran datos de Data Factory. Bien, básicamente el circuito es bastante simple. Alguien está mirando el partido, carga el dato, no redacta nada, elige jugadores de una lista, acciona una lista, y el cruce de esos datos me llevan al final a generar la información. Cuando alguien pone gol y guardar, solo hay sistemas corriendo atrás que cruzan la información, la generan, y en menos de 30 segundos se distribuyen entre estas cerca de 300 empresas en un total de más de 1000 plataformas. Porque alguna empresa tiene su plataforma móvil, otra tiene la móvil y el sitio web, otra tiene tablas que salen en televisión, pero es todo el mismo circuito de distribución de información. Bien, ¿cómo se me ocurrió esto, digamos? Porque un poco la historia de hoy era contarles, en mi caso en particular, cómo la pasión y el trabajo se pueden mezclar, pero también es contar el caso particular de, como emprendedor, cómo llegué a donde llegué. La verdad que fue un camino bastante lógico y natural, y me parece que se parece al de muchas otras historias. Yo trabajé en dos medios muy importantes de Argentina y uno latinoamericano en realidad. El primero era Clarín.com, que es el diario más grande de Argentina. Tuve la suerte ahí de entrar trabajando en la parte de redacción, y luego por cómo se fue dando el trabajo y cómo fue evolucionando, fui muy castigado y me mandaron al área de Internet cuando Internet nacía. ¿Sí? Eso hizo que en el castigo fuera la mejor área a la que podía ir, porque era el lugar, y es el lugar que más rápido sigue creciendo dentro de los medios. Ahí comencé una carrera, empecé a aprender, empecé a trabajar mucho y a entender cómo funcionaba Internet. Soy periodista, hablo de estas cosas de tecnología y de negocio, porque los periodistas podemos hablar de cualquier cosa, pero no más de 5 minutos. Pero digamos que me puedo considerar ex periodista, porque ya hablo un poco más largo solo de algunos temas. Y después, en el siguiente lugar en que trabajé fue en Ensitio.com, un portal de internet que fue bastante trascendente en Chile. Era un portal distribuido en toda Latinoamérica que estuvo en plena burbuja de internet, siendo una de las empresas que más valía de Latinoamérica. Llegó a valer algo así como $7.000 millones o algo así, y creo que 6 meses después llegó a valer 50. Pasaban cosas raras en aquella internet inicial, en aquella época. Este final de internet, de la burbuja de internet, esto de que las empresas de internet estaban sobrevaloradas, estalló, terminó de ser un cuento, una fábula, en el 2001, más o menos. Y en el 2001, casualmente, tuvimos un año fantástico en Argentina. No sé si recuerdan, pero había saqueos de supermercados, cacerolazos, represión, hubo muchos muertos sobre el final de año porque había una situación económica bastante complicada. Y en este escenario yo estaba cambiando de trabajo y yendo de un proyecto a otro. Terminé mi relación con el sitio, estaba por entrar en una de 3 alternativas que tenía para seguir trabajando, pero en una semana en Argentina tuvimos como 4 ministros de Economía
y los 3 proyectos desaparecieron. ¿Sí? Así que de repente no tenía trabajo. Emprendí o empecé a pensar en emprender cuando realmente me quedé sin trabajo y se habían cerrado un montón las puertas que el mercado laboral podía tener para mí, podía abrir para mí. 2001 empecé a pensar en esto, fue esta crisis. En 2002 arranco esta compañía y la arranco teniendo como primera chance la posibilidad de trabajar para Clarín haciendo un servicio desde afuera. ¿Sí? Es muy habitual para gente que está trabajando dentro de una empresa, si está observando de manera crítica, buscando cosas, buscando problemas, es muy habitual que mucha gente arranque sus emprendimientos siendo proveedor de la empresa para la que trabajaba. Porque quizás puede resolver un problema para esa empresa que es más fácil de resolver para esa empresa y para otras a la vez que trabajando para esa sola, porque hay que hacer tanto para que funcione bien para una sola, que quizás es un servicio que es ideal para un servicio de outsourcing, ¿sí? Un servicio que alguien de afuera presta a una compañía más grande. Muchas veces las pymes o las pequeñas empresas o las startups que después crecen mucho tienen la oportunidad de tener como disparador el tener un primer gran cliente, un cliente que te permite arrancar y te permite enfocar y financiar el proyecto. Y lo escuchaban recién a Julián, es un tipo brillante, realmente cuando uno habla de alguien nerd, yo lo hago con admiración. Julián es alguien brillante. Yo la única característica que tengo, realmente la única brillantez que tengo, tiene que ver con esta imagen. No sé nada y no me gusta el agua, así que no es literalmente esto. La idea tiene que ver con esta imagen y es la idea de remar mucho. No sé si se usa acá igual como metáfora de esforzarse mucho. ¿Sí? Realmente lo que me pasó en Clarín, lo que me pasó en trabajos anteriores, es que me gustaba mucho que lo que hago estuviera bien. ¿Sí? No importaba si me tocaba barrer, no importaba si, trabajé de mozo, trabajé de taxista en mis primeros años, pero lo que me gustaba es a quien le estaba dando algo, quería que se quede contento con lo que le di. ¿Sí? Y en ese camino era capaz de esforzarme mucho. Y una cosa fundamental que tuve que aprender tuvo que ver con la capacidad no de remar, sino de remar en equipo. ¿Sí? Y ese es un aprendizaje que tuvo mucho que ver con el desarrollo de mi empresa y no con algo que traía antes. ¿Sí? Y esto es, remar en equipo no significa esforzarse todos juntos. Es como una ecuación un poco más complicada, una idea un poco más complicada. ¿Alguno es remero acá? ¿O ha remado de alguna manera? Estamos... Bueno, acá hay un remero. ¿En grupo, individual? Solo y de a dos. Solo y de a dos, perfecto. Acá de a 5. Ok. Es clave en el remar meter todos el remo juntos en el agua, ¿sí? Y meterlo de la misma manera. Si ustedes son 2 personas remando, cuando están remando es clave de los 2 hacer el mismo esfuerzo a la vez, ¿sí? Si hay uno de cada lado con un remo, porque si no, esto que hacen a la vez no funciona. ¿Sí? Si un lado rema más, el bote se va doblando para un lado. ¿Sí? Si hay que ir corrigiendo porque estamos remando mal, estamos perdiendo tiempo y perdiendo esfuerzo. Aparte de tener la capacidad de remar y de esforzarse mucho, hay que tener la capacidad de tomar riesgos. ¿Sí? Y muchas veces esto se ejemplifica con imágenes como esta. El no temer saltar al vacío. Emprender inevitablemente es tomar riesgos. Si es tomar riesgos, es tratar de lanzarme a lo que quiero hacer. Digo, si alguno de ustedes está pensando en emprender para vivir mejor, para ganar más, para estar más tranquilos en casa, sigan trabajando, y de verdad es una muy buena opción, sigan trabajando para una compañía organizada y estructurada. Emprender inevitablemente es tomar riesgos, y es muy probable que te vaya mal, ¿sí? Pero ahora tiene un nivel de satisfacción enorme cuando lo que hiciste tiene un valor que hay gente que dice, qué bueno lo que hiciste, ¿sí? Lo más parecido, bueno, mucha gente joven, no hay demasiados padres, pero para los que son padres, ver un emprendimiento funcionando es lo más parecido
a ver a un hijo empezar a caminar. ¿Sí? Y lo complicado de emprender también tiene que ver con que hay que convencer a un montón de que se tiren con vos. ¿Sí? No es nada fácil esto de invitar a otros, convocar a otros, seducir a otros para que tomen riesgo con vos. ¿Alguno tiene alguna idea de emprendimiento y no arrancó aún? Y no la quiere contar, a la idea no se la voy a preguntar. ¿Alguien tiene una idea que no la quiere contar? Vos tenés una idea que no la querés contar. No la hagas. No la hagas, no, en serio, si no la querés contar, no la hagas. Pero no hagas, tirala. Exagerando un poco, ¿no? Pero de verdad las ideas no valen nada. Las ideas, siempre digo, cuando se aprende a escribir se habla de que escribir es un 5% de inspiración y 95% de transpiración. ¿Sí? El emprender es casi exactamente igual. Y el punto clave es que todos tenemos un montón de ideas brillantes. Se hablaba hace un rato de cómo tenemos ideas y no conviene atacarlas porque necesitan algo que nosotros no sabemos o no tenemos. Yo en mi cabeza varias veces solucioné el problema del hambre mundial, el problema del agua. Digo, todos arreglamos problemas en nuestras cabezas. Las ideas no sirven de nada. Lo que sirve es cómo buscar una cosa en particular y darle una vuelta y hacerlo novedoso. La verdad no les puedo dar ejemplos de Chile muy concretos de emprendimientos, pero en Argentina hay algo muy común, muy estándar y que hace 200 años se vende en la calle, que son las empanadas. ¿Sí? Y no hay nada innovador en hacer empanadas, pero hace unos 15 años a un tipo se le ocurrió hacer una cadena de empanadas. Cadena de empanadas, de verdad, vas a invertir plata, ¿querés que yo ponga plata en tu negocio para una cadena de empanadas? Bueno, ese tipo la hizo y la vendió después por $10 millones a la cadena de empanadas. Y 2 o 3 años después alguien hizo otro negocio de empanadas y también la vendió un montón de plata. No hay nada de novedoso en hacer empanadas. Hace no mucho arrancó una cadena de fábrica de chipá, que es no sé si se come acá, pero es una especie de pan con queso de Paraguay. Se empezó a fabricar en Buenos Aires y un montón de gente compró chipá y esa empanada hoy se vendió por varios millones de dólares. Digo, no hay nada disruptivo en fabricar empanadas o en fabricar chipá, absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué se puso ahí? Se pensó diferente, se agarró algo que ya existía y se le dio una vuelta. Y se lo pensó como mejor, más barato, más rápido, más rico, no sé. Cada uno sabe el negocio que van a necesitar. En cualquier negocio hay innovaciones, siempre, todo el tiempo. Hay que ver si ustedes son capaces de encontrar en cualquiera de los negocios una innovación y darle una vuelta. Y hay que tener la capacidad de convencer al equipo y que rodee la idea, rodee lo que pensamos diferente, convencerlos y trabajar juntos para lograrlo. Emprender es esto, es así, y yo tengo vértigo, así que imagínense, de verdad, ¿no? Estamos en un piso 11 y hago así, me tiemblan las rodillas, tengo que ir para atrás despacito. Vamos a saltear un par de cosas muy rápido porque nos van a pegar. En algún momento, les cuento muy rápido, estaba no tenía, en el segundo o tercer año de la compañía, no tenía plata para pagar los sueldos. ¿Saben qué hice? Tenía plata para la mitad de los sueldos. Me fui al casino con toda la plata de los sueldos. De verdad les digo, ¿no? O sea, en Buenos Aires tenemos un puerto muy cerca del centro y en ese puerto hay un barco que es un casino. Lo que hicimos, lo que hice, nadie se enteró porque me mataban, puse toda la plata que tenía para los sueldos en el bolsillo, auto, me fui al casino, estacioné, ¿sí? Tenía 2 opciones, o apostar a color, que es rojo-negro, si embocaba tenía el doble de plata y recuperaba todo, y si no voy a apostar a docena, que ahí si ganas multiplicas por 3 la plata, ¿sí? Entonces estuve 2 horas en el estacionamiento, no me bajé del auto, no me animé y volví a la oficina. Si al otro día hablé con los que tenían que cobrar los sueldos, algunos dijeron todo bien, espero, otros dijeron necesito plata, bueno, lo resolví. Eso es ver cómo te arreglas con lo que tenés, ¿sí? Quería un poco con esto ejemplificar eso. Y quiero tirar un último ejemplo. ¿Quiénes de ustedes conocen a inversores? ¿Alguien preguntó hace un rato de inversores? ¿Quiénes conocen a inversores? ¿Alguien conoce a un inversor? ¿Alguien que invierta así en proyectos? Allá hay uno que conoce a un inversor. Hay 2 que conocen inversores, nada más. Ahora una vueltita más. ¿Quiénes conocen a un dueño de departamento que lo tiene alquilado? ¿Quiénes conocen a un dueño de un auto que trabaja como taxi, que lo trabaja un chofer o algo por el estilo?
Digo, son unos mentirosos. Porque esos son inversores que no sabemos convencer y que van a algo muy seguro, muy estándar para recuperar su dinero. ¿Sí? Esa gente es inversora a la que tenemos que saber convencer de que nuestro negocio sirve. Yo arranqué mi empresa con todos mis ahorros, mi 0 kilómetros, mi plata ahorrada como gerente de 2 compañías medianamente importantes, y la verdad que a los 3 años de la empresa andaba con este auto chocado y alguien me dijo una vez, che, te escucho que trabajás para bien, sos un capo es algo muy importante, un genio, y seguís con tu auto chocado. ¿Por qué? Y porque la verdad toda la plata está dentro de la empresa. Como esta persona tenía 3 taxis, vendió uno, me dio la plata, al año vino a buscar dividendos, vendió el otro y me dio más plata, se quedó con un taxi más y al tercer año vino a verme y me dijo, no vendo el que me queda porque vivo de eso, no me embromes, y hoy sigue siendo dueño del 30% de la compañía. Y termino con algo. Hace un ratito arranqué preguntándoles de qué equipo eran. La clave, a pesar de las diferencias, es construir de verdad un equipo que tenga capacidad de lograr cosas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes acá son hinchas de la selección de Chile? Todos tienen que lograr eso en su equipo a pesar de las diferencias. ¿Sí? Tienen que lograr unirse en la pasión por el fútbol, a pesar de que uno tenga una camiseta distinta en una parte, pero en otra parte tienen la misma camiseta, que es la camiseta de compartir una pasión única para todos, que puede ser la selección nacional si hablamos de fútbol, o puede ser un emprendimiento, ¿sí? Si logramos a todos convencernos de que la camiseta que nos queremos poner y lo que queremos poner arriba, con mucho dolor, se lo digo porque nos hicieron sufrir a nosotros. Pero todo lo que he grabado en la memoria era el gol de Alexis Sánchez, donde terminó la parte de la Argentina. Gracias. Entretenido, ¿no? Buenísimo. Gracias, Néstor. Oye.